La autoestima se derrumbó por los suelos, se produjo el cambio. ¿Saben? Aún así, los viejos hábitos mueren lentamente. Y cuando Sus y yo hablamos sobre aquello, vimos que no merecía la pena. El dinero no merecía la pena. Pro mujeres, no me interesa. Ya no va conmigo. Esto me ha costado demasiado, demasiado personalmente. Ni por todo el oro del mundo cambiaría de opinión. Así que lo dejé. Pude ir a Memphis, en Tennessee, donde estaba la escuela de medicina, para empezar a estudiar este cuerpo humano nuestro, tan perfecta y maravillosamente hecho. Realmente creía en toda esa palabrería de los humanistas laicos, que no éramos una creación especial de Dios y que habíamos evolucionado del barro, como decía Darwin, y que todo se unió por casualidad. En 1969 tomé la decisión de ser una médico abortista de esta ciudad. Realmente creía que aquellas mujeres debían tener un aborto seguro y que yo debía asegurarlo. Pienso que mi salida del negocio del aborto... He oído a más gente hablar de sus exigencias, de sus experiencias, y parece que es algo muy similar. Bueno, no siempre se produce de golpe. Yo recibía a mi bien aconsejada paciente, la reconocía y luego practicaba el procedimiento de succión bajo un bloque paracervical. Después de acabar, dejaba a mi paciente en la mesa de operaciones, tomaba la botella de succión y sacaba la bolsita. Salía de la habitación e iba a un cubo donde la abría y personalmente, con las pinzas, examinaba lo que había dentro y lo tenía que identificar. Ya saben, 4 extremidades, la columna, el cráneo y la placenta. Si no estaba todo, tenía que volver a la sala para rascar y succionar más, porque si no, mis pacientes volverían entre las 48 y las 72 horas, como esas mujeres en el condado de Cook, con un aborto incompleto, infectado. De pie, junto al cubo, creo que comencé a ver aquellos cuerpos por primera vez. No sé qué había hecho antes, creo que simplemente contaba, era insensible. Saben, la sangre no me afecta. Podía manejar todas las vísceras y filtrarlas perfectamente, pero comencé a ver aquello y empecé a preocuparme. Recuerdo una tarde en particular, una mujer joven, una mujer muy atractiva que era la coordinadora, la que coordinaba el funcionamiento de la clínica, vino donde el cubo cuando estaba preparándome para la comprobación y dijo, ¿me deja ver? Nunca he visto qué es lo que todos miran dentro de ese cubo. Y yo le dije, adelante. Y empecé a mostrarle, y era un aborto de 12 semanas, uno de los más grandes que realizábamos. Y aquel día, mientras le mostraba, recuerdo claramente que vi un brazo y el músculo deltoide. Aquel día me chocó lo hermoso que era, y fue como un chispazo en mi mente. ¿Qué estás haciendo? Ahí tienes una hermosa pieza de humanidad, de carne humana. ¿Qué estás haciendo? Y aquella fue una de las últimas veces que lo hice. Recuerdo aquel día, contemplando el primer aborto con el médico residente mediando el tubo aspirador. Vi los trozos sangrientos bajando por el tubo de plástico, cayendo en un gran bote. Era el primero, no había visto uno hasta entonces. No sabía qué iba a pasar. Bien, mi trabajo consistía en vaciar el bote y ver lo que había dentro. Era interesante tener una nueva experiencia. No era cristiano, no tenía opinión sobre el aborto. Estaba en un programa de formación, era una experiencia nueva, iba a haber un nuevo tipo de operación y aprender, y aquello era muy interesante. Y lo fue más cuando abrí el bote y tomé la bolsita y la abrí. Médico ayudante dijo, ponlo en esa toalla azul y compruébalo. Tenemos que asegurarnos de que hemos sacado todo. Y yo pensé, esto será interesante, manos a la obra y a examinar este tejido. Y abrí el saquito y lo puse en la toalla, y eran las partes de una persona. Había estudiado anatomía, era estudiante de medicina.
Sabía lo que tenía delante. Había una clavícula y un brazo, y vi algunas costillas, y el pecho, y una cabecita, y una parte de una pierna, y una manita, y un brazo. Y saben, fue como si me clavaran un hierro ardiendo. Creo que Dios nos da a todos una conciencia. No era cristiano, pero tenía conciencia y me dolió. Así que lo examiné y había 2 brazos y 2 piernas y una cabeza y demás. Y me volví y dije, creo que lo sacó todo. Aquello fue una experiencia muy fuerte para superarla emocionalmente. Si hubiera sido cristiano y en contra del aborto, hubiera sido sencillo. No habría estado allí. Y si hubiera estado interesado en hacerlo, se interesado por todo el dinero que podría ganar después en el ejercicio profesional, habría estado en el otro lado. Pero ya estaba yo, sin convicciones, justo en el medio. Así que hice lo que muchos de nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida, no hacer nada. No hablé con nadie sobre esto, no pensé sobre ello. No conté nada a mi familia, no leí la Biblia porque no era cristiano, así que no hice nada. ¿Y saben qué ocurrió? Tuve que ver otro aborto, también me dolió. Pero seguí sin hacer nada, así que continué viendo abortos y, ¿saben? Duele un poco menos cada vez. ¿Y saben qué ocurrió luego? Realicé uno. Realicé uno porque uno ve, lo practica y enseña a hacerlo, como decía el Dr. Hill. Bueno, el primero que hice fue un poco duro. Sentí otra vez el hierro ardiendo. Pero después de un tiempo es como si ya no te doliera. Mi corazón se había endurecido ante la realidad de que era un homicida. Simplemente era neutral. Y así hay un montón de gente hoy. Tenemos miedo de hacer frente, tenemos miedo de levantar la voz. Quizá no tengamos miedo, pero carecemos de convicciones. Recuerdo otra experiencia como ayudante en una histerectomía. Bueno, me atraía el ver una cesárea con un bebé tan pequeño. Así que ayudé en la intervención. Y recuerdo que cuando hicimos la incisión en el útero para ver al niño moverse bajo el saco de membranas. Cuando se hizo la incisión, antes de que el médico rompiera las aguas, pensé, Dios mío, es una persona. Y entonces el médico rompió las aguas y sufrí un gran dolor como cuando presencié el primer aborto por succión. Luego sacó al niño y yo no podía tocarlo. No pude ayudar. Simplemente estaba allí y la realidad de lo que pasaba comenzó a penetrar en mi cerebro y en mi corazón endurecido. Y tomaron al niñito que gemía débilmente y se agitaba y movía los pies y lo pusieron en la mesa en una fría palangana de acero. Y cada vez que lo miraba mientras cosíamos la incisión del útero y acabábamos la cesárea, veía a aquel pequeño pateando y agitándose en la palangana. Desde luego, cada vez con menos fuerza. Y recuerdo haberlo mirado cuando acabamos. Y el niño vivía todavía. Se veía el movimiento de su pecho cuando latía su corazón y el niño intentaba tomar aire. Y eso me dolió muy dentro y comenzó a enseñarme lo que realmente es el aborto. Así es como empecé y quiero que me escuchen.
porque así suele empezar la gente. Comencé mis prácticas en julio del 71.